Hola, bienvenido a esta nueva tutoría. Recíbela y llévala también en tu dispositivo móvil o tableta. Recuerda, esto es tutorías.co. Comillas. Los estudiantes de ingeniería no se forman para improvisar por ratos, sino para transformar para siempre. Comillas. Como se observa en la figura, el ejercicio planteado consiste en crear un programa que permita convertir un número en decimal a romano. Se plantea la solución en un programa de 45 líneas. Entre las líneas 3 a 7 vemos las librerías estándar del lenguaje C#. Entre estas librerías, System es la librería principal. Recuerde que las librerías son repositorios de funciones que se usan en el programa. Entre las líneas 9 a 45 vemos el espacio de trabajo llamado decimal a romano. Entre este espacio de trabajo, entre las líneas 11 a 44, vemos la clase por defecto llamada program. Entre esta clase, entre las líneas 13 a 43, vemos el método main. Este es el método de inicio del programa. Recuerde que un programa, cuando compila, busca el main, ya que un programa puede tener varios métodos. Entre el main, en la línea 16, se declaran dos variables de tipo entero, las variables x y la variable y. Línea 17 se declara un array unidimensional o vector de tipo entero llamado bn y se inicializa con valores. Recuerde que un vector es una estructura estática de datos. Esto quiere decir que almacenará información de manera temporal mientras el programa se ejecuta. Este vector llamado bn va a almacenar valores que permitirán convertir cualquier número decimal a romano. Entonces estos son los valores como estándares, que a partir de estos se podrá convertir cualquier valor a romano. En la línea 18 se declara un vector de tipo string llamado bc. Este vector también se inicializa con valores, en este caso este vector se inicializa con 13 valores, la misma cantidad que los valores del vector bn. De hecho, cada posición respectiva entre el vector bn y bc equivale a un valor decimal y romano respectivamente, es decir, el vector bn en su última posición tiene el 1 en decimal, el vector bc en su última posición tiene la i, que representa el 1 en romano. Y así, cada posición de los respectivos vectores tienen entonces su representación en decimal y romano. Entonces ya tenemos los vectores decimal y romano, y con valores, recuerde, que permitirán generar cualquier número. Entonces lo que se va a hacer es simplemente representar el valor que el usuario ingrese a romano, aprovechando así la equivalencia entre estos vectores. Vamos entonces a usar un ciclo while entre las líneas 20 a 40. En este caso, recuerde que una estructura repetitiva permite ejecutar un conjunto de instrucciones repetidamente, aprovechando así la velocidad de procesamiento de datos de un computador. Mientras true, es decir, mientras sea verdad, ingresa este ciclo. Entre el ciclo, en la línea 21, se usa el método writeLine. Este método write permite mostrar información por consola para que se visualice a través de la pantalla. Se escribe console.writeLine, paréntesis y entre comillas dobles el texto a mostrar. Se puede mostrar texto o variables. Para separar el texto de las variables se usa el símbolo de suma. Aquí mostramos favor ingresar un número decimal o 0 para terminar. La diferencia entre el método write y writeLine es que writeLine imprime el texto y al finalizar deja un salto de línea o un enter. Primero observe la condición de este ciclo, es mientras sea verdad ingresa. Esto generará un ciclo infinito, por lo que el programa puede bloquearse consumiendo la memoria RAM. Para evitar eso, entonces tenemos que dar una salida forzosa. En este programa vemos que en la línea 25 hay un break. Esto sale forzosamente del ciclo. Por eso no hay problema en plantear esta condición en el while.
Esta es una condición elegante que permite ahorrar el uso de una variable booleana. Sin embargo, recuerde, hay que tener en cuenta que se debe salir forzosamente dentro de las instrucciones del ciclo. En la línea 22, la variable x va a recibir el valor que el usuario ingrese. Para capturar ese valor usamos el método readLine. readLine captura información del teclado. Se escribe console.readLine y este método retorna una cadena de texto. Para convertir a entero ese valor que el usuario ingresó o cualquier valor de tipo numérico, entonces se hace un casting. Un casting es una conversión forzosa de un tipo de dato a otro. Aquí convertimos a entero entonces int.parse y lo almacenamos en la variable x. Ahora en la línea 24 vemos una condicional. Recuerde que las sentencias condicionales permiten a un programa tomar dos o más caminos alternativos. Aquí preguntamos si x es igual a 0. En caso de ser cierto, línea 25, damos un break. Un break es una salida forzosa de un ciclo, ¿sí? O una estructura switch. En este caso, ese break sale del ciclo while. Ahora, línea 27, si x todavía no es 0, entonces mostramos por consola el valor de x y 2 puntos. Línea 29, la variable y se inicializa en 0 y entre las líneas 31 a 39 vemos una estructura repetitiva while. Mientras x sea mayor a 0 va a ingresar a este ciclo. Entre este ciclo, entre las líneas 33 a 38 vemos una sentencia condicional. Aquí preguntamos si x es mayor o igual al valor del vector bn en la posición y. En caso de ser cierto, entra y línea 34 mostramos entonces lo que tiene el vector bc en la posición y. Y línea 35 a x le asigna x menos lo que tiene el vector bn en la posición y. Observe entonces acá lo que se está haciendo. Se está imprimiendo según el valor de la variable y el valor que tiene el vector bc en esa posición. Supongamos que la i valga 4. Entonces bc en la posición 4 será 400. No, será cd porque es el vector bc y bc es el vector de texto, el que tiene la representación en romano. Entonces imprimirá cd y línea 35 a x le asigna x menos lo que tiene el vector bn en la posición 4, o sea 400. Entonces con bc mostramos la representación en romano y con bn restamos esa respectiva cantidad decimal para ir generando así cada número en la representación en romano. Supongamos que la x valga 405. Entonces primero imprimirá cd que es 400, luego le restará x los 400, quedará en 5 y la segunda vez que entre el ciclo entonces imprimirá el 5 en romano, ¿sí? Y así de esa manera entonces vamos a generar cualquier número. Si no, entonces línea 38 a la i la incrementa en 1. Y por último, línea 42 invoca el método readKey. Este método indica al compilador que espere una entrada de carácter del teclado para que el programa no cierre automáticamente al ejecutar. Esta fue la tutoría del ejercicio: crear un programa que permita mostrar un número decimal a romano. Repasa la teoría, resuelve nuestro test y practica un algoritmo en el tablero. Si esto te gustó o no, te invitamos a discutirlo y valorar la experiencia de esta tutoría. Recuerda, esto es tutorías.co. Trinamos como @tutorías, posteamos en Facebook y Google Plus como Tutorías Colombia. Pregúntanos, contáctanos, haz parte de nuestra plataforma.